Thank you, Anna. Gracias, Ana, y gracias a todos. Ha sido una semana estupenda para mí. Estoy encantado de estar aquí con esta hospitalidad y generosidad hacia mí y hacia todas las personas con las que he viajado. Nos ha hecho sentirnos verdaderamente en casa. Me llamo Brendan Spillane. Trabajo en Perth, en Australia Occidental. Y trabajamos en tres espacios diferentes. Un componente de lo que hago tiene que ver con el mundo empresarial. Un componente de lo que hago tiene que ver con el mundo del deporte, generalmente a nivel de élite. Y un componente de lo que hago tiene que ver con el nivel escolar. Así que espero que al hablaros esta tarde sobre la perspicacia cultural, sobre leer la cultura, sobre entender las necesidades del lugar y de las personas, espero que lo que digo caiga bien en estos tres espacios, independientemente de qué espacio trabajen, independientemente de en qué idioma escuchen y desde qué cultura me escuchen. Esto se supone que va a avanzar la diapositiva. Tengo que tener cuidado para dejar clara cuál es la instantánea que voy a presentar esta tarde. Para empezar, mi vida laboral y mi experiencia durante mi vida laboral y mi experiencia del liderazgo en las diferentes culturas se va a centrar en gran medida en Australia y Nueva Zelanda. No he trabajado demasiado en Europa ni en Estados Unidos. La mayoría de las cosas que he hecho, las anécdotas, los ejemplos, los temas que planteé procederán de Australia y Nueva Zelanda. Y espero que sean emblemáticas. Creo que son emblemáticas y cuando leo la bibliografía actual, lo que veo que aparece en la bibliografía en relación con el liderazgo y la cultura se parece a mi experiencia en Australia y Nueva Zelanda. No soy académico, no soy investigador. Y esencialmente las reflexiones de esta presentación en realidad son notas de campo que proceden de la práctica, de lo que yo he visto como patrón de los tiempos a medida que hemos ido trabajando. Y tal vez os hayáis dado cuenta por mi acento que yo no empecé en Australia. Yo nací y me crié en Irlanda. Y espero que le paguen bien al intérprete. Porque una cosa es expresar un punto de vista australiano o de Nueva Zelanda, pero expresarlo con acento irlandés ante un público español y mixto, sea quien sea el intérprete, por lo menos habría que pagarle el doble. Sería apropiado para esta sesión. Y nos forma donde hemos estado, todos nosotros, cada hombre y mujer en la sala hoy. Somos un mar de historias. Estamos formados por todas las experiencias, todas las personas a las que hemos conocido, todos los sitios donde hemos estado. Así que pasé la primera mitad de mi vida intentando calentarme y hasta ahora he pasado la segunda parte de mi vida intentando encontrar un sitio fresco. Así que si hay alguna confusión en lo que diga este año, perdonádmelo. Bueno, esto lo voy a apuntar al ordenador entonces, para avanzar las diapositivas. Bueno, el trabajo que hacemos no tiene que ver con dar respuestas.
En mi práctica con la empresa, con el deporte, con la educación, tengo un modelo mental y una fuerte creencia. Y mis colegas tienen la fuerte creencia de que una vez que la gente tiene clara la pregunta, tienen bastante claro lo que hay que hacer después. Los expertos que vienen de fuera con muchos conocimientos y muchos marcos y muchos pensamientos e intentar poner eso en tu contexto no te sirve de demasiado. Lo mejor que podemos hacer muchas veces es ayudar a los sitios a pasar de las preguntas, las respuestas y llegar a mejores preguntas. Creo que dijo Einstein una vez, si tuviera una hora para resolver un problema, para salvarme la vida, dedicaría los primeros 55 minutos a aclarar la pregunta. Así que típicamente trabajamos con una organización 3 años. No somos los que entramos y salimos rápidamente. Estamos con ellos como 3 años y durante ese tiempo les acompañamos e intentamos apoyar su liderazgo y su pensamiento. Y utilizamos toda una serie de herramientas de pensamiento, algunas de las cosas que se han comentado esta semana, para intentar asegurar que cuando salgamos de la organización dentro de 3 años, sean mejores, más fuertes y no que piensen que nosotros somos estupendos, sino que ellos son estupendos. La mejor prueba cuando nos marchamos es preguntar si el sitio es mejor y la gente se siente mejor. Y una de las herramientas de pensamiento que utilizamos, algo de Daniel Kim's The Systems Thinking, conocidos por muchos. Daniel Kim, en general, presentó el marco que se llama niveles de perspectiva. Y dice que puedes mirar la organización o el aula, si estamos pensando en el aula, o la empresa como evento, ver los eventos y puedes mirar los patrones conductuales, los sistemas y las estructuras y puedes mirar más alto cuáles son nuestros valores, nuestros supuestos éticos y puedes mirar más alto y preguntarte por qué existimos, de qué sirve nuestra organización. Si nos muriéramos, si muriera nuestra organización, ¿en qué estaría peor el mundo? Y en el marco de Kim, cuanto más alto el nivel de perspectiva, más apalancamiento tienes, más posibilidades tienes de cambiar las cosas para que los cambios sean duraderos. Y es gracioso, cuando te presentas ante un grupo de personas, te tiendes a presentar a través de lo que haces, a veces a través de dónde procedes, pero la verdad es un poco diferente. Y la verdad de mí es que fundamentalmente aquí dentro, ¿quién soy en realidad? Una de las cosas más importantes en mi vida, probablemente lo que tiene más sentido para mí, probablemente la cosa por la que moriría, son mis hijos. Tengo 3 hijos, 2 chicos y una chica, 25, 22 y 19 años. Cuando el chico menor, Ronan, tenía muy pocos años, unos 3 años, éramos una familia lectora. ¿Os acordáis de los libros? Éramos una familia que leía mucho. Y por la noche, como muchos de vosotros, estoy seguro, como madres y padres, siempre leíamos a nuestros hijos. Y los 2 mayores, Ronan, cuando era pequeño, con 3 años, que no sabía leer, creció viendo a sus 2 hermanos mayores leyendo por la noche. Y siempre por la noche me sentaba encima de la cama con él y le leía un cuento o le contaba un cuento. Una noche me dijo, cuando estaba a punto de leer mi precioso cuento, ¿puedo leerte a ti? Papá, ¿te puedo leer a ti esta noche? ¿Te puedo leer Harry Potter? Sabía que él no sabía leer nada. Pero, claro, le dije, me encantaría. Así que me senté, él se sentó junto a mí y abrió la página 1 de las 227 páginas de Harry Potter y empezó a leer. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, de página a página.
Yo aguanté como 3 páginas antes de empezar a reírme. Y esto es lo que hizo entonces. Cuando me reí, puso el dedo donde estaba mirando y me dijo, acabo de leer algo gracioso. Las cosas que robamos de los niños. ¿Qué acaba de pasar en el auditorio? Nos hemos conectado. Durante un momento, las barreras entre hombres y mujeres, entre culturas e idiomas, entre gente de empresa y de deportes y educadores, entre edades, las barreras entre nosotros se han caído. El tiempo suficiente para que pudiéramos conectar nuestras energías. Imaginaros a trabajar en una organización donde eso lo pudieras focalizar, donde pudieras focalizar esa energía conectada. Podríamos reírnos, estar alegres, tener una finalidad, estar enfocados, disfrutar de la compañía los unos de los otros y mirar hacia atrás dentro de 20 años este momento de energía en nuestra vida y decir, hicimos una cosa buena ahí. Ahí creamos un buen lugar y nos sentimos orgullosos de estar en ese negocio o en esa escuela o en ese equipo. Yo creo que los líderes con perspicacia cultural, a través de las historias, a través de los objetivos, a través de las alabanzas, a través del juego, saben cómo conectar a las personas, saben cómo aprovechar la energía y, más que eso, saben cómo dirigirlo, orquestarlo y enfocarlo en algo que hará que nos sintamos orgullosos de haber dedicado este tiempo de nuestras vidas a este trabajo. Pero la tragedia, a menudo, es que la mayoría de las veces no lo hacemos. No conectamos tan fácilmente como eso. Bill Isaacs ha escrito uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos 20 años en muchos sentidos, El diálogo y el arte de pensar juntos. Y Bill Isaacs habla del hecho de que la mayoría de las veces pensamos solos, pensamos en paralelo. Por supuesto, pensamos aquí dentro, pero no lo comunicamos bien, no comunicamos bien nuestro pensamiento. Lo que estoy diciendo ahora mismo no es lo que estáis oyendo. Cuando digo una palabra como liderazgo, oís liderazgo en vuestros propios términos. Alguien, de manera poco caritativa, describió una vez una organización de un grupo estúpido de gente lista. Y eso tiene algo de verdad. Porque durante demasiado tiempo, en las organizaciones en las que trabajamos y lideramos, demasiadas veces no nos reunimos bien, no conectamos nuestra energía bien y nuestra comunicación defrauda nuestros pensamientos. Quería compartir un rompecabezas de práctica con vosotros. Y esto significa que estás en una organización trabajando con ellos 3 años y de vez en cuando te intriga algo que está pasando que no puedes explicar. Toda esta gente inteligente hacen algo que es realmente una tontería. Vas a una reunión y te das cuenta que nada ha encajado, que la gente ha hablado como niños en la guardería, en paralelo. Así que un rompecabezas de prácticas es cuando pudiera escuchar una conversación que necesitara mi organización. ¿De qué me gustaría que hablara mi organización? ¿Cuál es la pregunta importante en este momento? Y todo el mundo en la sala, todo el mundo en el auditorio, estoy seguro que tendrán rompecabezas en la práctica, cosas que te sorprenden. Hablad un
momento con la persona de al lado. ¿Qué es un rompecabezas en la práctica para vosotros ahora mismo? Algo que está pasando en la organización que no está bien y que os encantaría tener una conversación para saber lo que está pasando. Durante un momento, hablad con una persona, con vuestro vecino, y hablar de algo que no entendéis, que resulta un rompecabezas en vuestra práctica de trabajo. Okay. Muy bien, gracias. Esta es una de las mías. Algo que a mí me desconcierta. Generalmente cuando trabajamos en una organización, acabamos haciendo coaching a uno de los líderes. Así que puedes que estés haciendo coaching con un consejero delegado o el entrenador de un equipo de fútbol o el director de un colegio y trabajas muy estrechamente con esa persona. Y durante el coaching te haces una idea de cuáles son las intenciones para esa persona. Quiero ser un líder de este tipo, un líder que cree en los demás, un líder que dé energía. Y piensas, wow, fantástico. Qué buena persona, qué buenas intenciones tiene esta persona para su liderazgo. Y también tenemos la oportunidad de entrevistar a su gente, entrevistar a la gente que lideran. Y muchas veces hay una enorme laguna entre lo que ellos quieren y la experiencia que tiene la gente con ellos. Dicen esta cosa preciosa sobre el lugar y su liderazgo. Y muchas veces se produce otra cosa. Y se encuentra de muchas maneras. Se encuentra la persona que dice, venid donde mí en cualquier momento. Yo siempre estoy a vuestra disposición, mi gente. No lo entiendo. Nadie entra por la puerta. Y cuando hablas con la gente, les oyes decir, nos da miedo a todos. Es una persona formidable. Nos asusta, nos da miedo, como decimos en Irlanda. Aquí tenemos otra intención. Yo no quiero llamar la atención, soy una persona modesta, no se trata de mí, pero ahora que lo miro hasta mis plumas me están mirando. ¿Alguien ha dicho algo gracioso? Que no sea yo. El retraso ese es bastante interesante. ¿Y qué sucede con esta persona?
Después de una reunión crucial, cuando se han revisado los resultados o has tenido que decir algo difícil a alguien y sales diciendo, bueno, creo que ha ido bastante bien. Y ella está a la vuelta de la esquina llorando con todos sus compañeros porque se siente devastada por lo que le has dicho. Así que la intención del líder no siempre tiene que ver con el impacto que tiene el líder. Y esto me desconcierta. Y no veo por qué tiene que ser así. Y no creo que debe ser así. La mayoría de los líderes dicen cosas como, aquí quiero un equipo de líderes, eso es lo que quiero, que florezca todo el mundo, un espacio precioso para todos. Pero a menudo cambia el lenguaje mucho antes que la conducta. Y hay como un atrapamiento trágico. Y muchas veces quedamos atrapados y en lugar de ser robles, somos bellotas. Y entramos en un sitio y vemos a personas bonsai. Parecen personas normales bajo cierta luz, pero son versiones más pequeñas que lo que podrían ser. Y lugares que están atrapados en tragedias de potencial y lugares que están atrapadas en esa horrible laguna entre cuáles son nuestras intenciones y cuáles son nuestras transacciones. Ask another question to come on and say, well, maybe. Bueno, podríamos decir que esto tiene que ver con los tiempos en los que vivimos, ¿no? Es un tiempo lleno de locuras. Y estamos efectivamente viviendo así. Y yo creo que los cambios no tienen precedentes, o por lo menos me lo parece. Y quizás sea lo que haga que estemos tan lejos de lo que queremos conseguir cuando llevamos a cabo nuestro liderazgo. ¿Y qué tal es esta época para vosotros? Yo, de manera ingenua, hace 25 años, como casi todos, me encanta la tecnología, pero ingenuamente hace 25 años yo pensaba que iba a estar de vacaciones para ahora y que la tecnología iba a liberarme para que pudiera llevar una existencia muy creativa y preciosa en Bali, pero no ha pasado y estoy más ocupado que nunca antes. Entonces quizás la velocidad del tiempo está produciendo este tipo de situaciones, pero hay muchos comentarios aquí. Yo no sé si habéis leído este libro, The Shallows, por Nicholas Carr. ¿Libros? ¿Os acordáis? Cosas peligrosas, por cierto. Y en la última página del libro de Nicholas Carr, bueno, no voy a leer esta diapositiva, pero bueno, si alguien me dijo que si tu diapositiva dice lo mismo que dices tú, uno de los dos sobra. Pero sí que hay comentaristas que dicen que la gente está luchando y que la velocidad es un tema que nos ocupa. Pero hay también algunos comentarios de Ferrucci y él habla sobre el enfriamiento global. Hablamos del calentamiento global en Australia y Nueva Zelanda y supongo que también se habla mucho de esto en España y en Inglaterra, pero él habla sobre el enfriamiento global y cuando habla sobre este tema habla de la edad del hielo, del corazón humano y que tenemos un espacio digital, un horizonte muy largo, pero aquí estamos muy ocupados y que las víctimas de estos dos espacios es el espacio que tenemos entre medio, el espacio donde nos encontramos como seres humanos, donde nos reunimos. Pero yo no creo que sea tan malo como él opina. Pero bueno, parece ser que hay bastantes comentarios informados que dicen que nos enfrentamos a una serie de retos a la hora de recordar cómo tenemos que catalogarnos los unos a los otros como seres humanos. Y después el escritor Sherry Turkle en su libro Alone Together dice, sí, lo vi esta mañana cuando fui a dar una vuelta al lado de la ría. Y bueno, quita lo del café aquí, pero en la ribera, a una manzana de mi hotel, todo el mundo que pasaba por allí tenía el iPhone o llevaba unos auriculares. Esas personas no eran mis amigos y, sin embargo, de alguna manera eché en falta su presencia.
Y yo me acuerdo cuando era muy difícil no decir hola a alguien que se acercaba a mí. Y bueno, esta mañana la gente me evitó. Bueno, quizás fuera un asesino en serie, potencial por lo menos para ellos. Entonces, la gente pasaba a tu lado. Incluso muchas personas, a quien conozco, por cierto, de la conferencia, que no me hicieron ni caso, estaban totalmente encerrados en su propio espacio. Y esta mañana yo pensaba que tenía suerte porque vino un señor hacia mí, un señor ya mayor, bueno, mayor que yo, por lo menos, que es bastante mayor, por cierto, y él se quitó los auriculares cuando me acercaba a él. Y dije, bueno, pues aquí, mira, igual es alguien de la conferencia que me va a decir hola. Pero no, no, sacó el auricular y lo echó un vistazo y era español y no sé, juró. Hizo un montón de tacos. Se quedó a gusto. No sabía lo que decía, pero bueno, se quedó despachado. Y bueno, algunos irlandeses ya sabes cómo son, puesto que para los irlandeses el jurar no es ofensivo, sino que es puntuación, digamos que es dar énfasis a las cosas. Y no tiene ningún significado, solamente nos dan tiempo para pensar las cosas mejor. Pero Sheryl Turkle, la escritora, la tecnología es su campo y de alguna manera dice que nos echamos de menos los unos a los otros. Pero sí que dice, y esto está muy bien, dice que es que no sabemos qué es lo que vendrá a continuación, puesto que tenemos que reconsiderar lo que es el ser humanos. Las exigencias de un estilo de vida digital o la velocidad de nuestras vidas nos está haciendo preguntas sobre lo que significa ser humano y todavía no sabemos del todo bien quiénes somos o cómo somos en este nuevo espacio que hemos creado. ¿Y hasta qué punto queremos ser aumentados con la tecnología? ¿Hasta qué punto queremos ser diferentes? ¿Cuáles son los precios que vamos a pagar? ¿Estamos dispuestos a pagar esos precios o esos peajes? Y me parece que es donde yo estoy. Bueno, la conferencia que se celebró el año pasado, y no me gustaría que pensarais que es, mira, vamos a detener esta conversación. No, la gente que vinieron a esta conferencia eran del Foro Económico Mundial de Google y en el catálogo del Congreso decían que tenemos que reimaginar cómo estamos trabajando o ver cómo trabajamos juntos o no trabajamos juntos. Y cada vez a mucha más gente le resulta muy difícil mantenerse al mismo ritmo que esta vida que nos hemos montado. Y es donde estoy yo y desde luego donde me sentí el año pasado. Y bueno, en primer lugar, las fronteras entre el trabajo y nuestra casa empezaron a desaparecer y el trabajo te acompaña a ti, en tu bolsillo. De hecho, el trabajo llega a tu casa antes que tú. Entonces, la idea de que tú te ibas a tu casa después de trabajar, la idea de que tú te vas a casa ya no vale como noción. Ya no te vas a casa después del trabajo, sino que vas a casa con trabajo en tu bolsillo, en tu ordenador, en tu iPad, etcétera, etcétera. Pero sí que ha empezado a suceder una cosa positiva, puesto que esto plantea algunos peligros, pero una cosa buena sí que ha empezado a suceder. Yo creo que la vida ha empezado a seguirnos de camino al trabajo y que la gente quiere mantener una conversación diferente sobre lo que significa ser un profesional y sobre lo que significa ser alegre y sobre trabajar juntos y sobre si lo que estamos haciendo es bueno o malo para el mundo. Y yo creo que el trabajo que vino a nosotros, a casa con nosotros, sí, bueno, yo creo que ahora vemos que el trabajo viene del casa, el hogar viene a trabajar con nosotros. Y en términos de liderazgo, yo lo veo en todas partes, puesto que en libro tras libro y en blog tras blog y en página web tras página web, yo veo que hay cada vez un mayor interés por la sabiduría y en hablar sobre la finalidad humana y de hablar del amor y de la compasión y de la alegría y de la amistad y de no dejar esto fuera del lugar de trabajo, sino mantener esa conversación dentro del lugar de trabajo. Yo no sé qué experiencia tenéis vosotros, pero ¿habéis observado que la gente ahora está haciendo preguntas diferentes? ¿Habéis observado que cuando entrevistas a alguien hoy en día te están entrevistando a ti también? Como cuando yo era un joven trabajador y cuando fui a una entrevista para un trabajo, básicamente estaba intentando ver cuántas mentiras tengo que contarle al que me entrevista
para que piense que yo soy la persona idónea para ese trabajo. Bien, cuando tú entrevistas a Gen X, Gen Z, bueno, también te están entrevistando a ti para saber si este es un buen sitio para poder dedicarles mi energía, si es un buen sitio para que yo vaya a trabajar. Y yo creo que eso está bien. Bueno, ahora, por favor, entre vosotros, ¿habéis observado cómo en la literatura, en cualquier espacio de donde vengáis, lo veo en el trabajo de Dampings, de Brené Brown, lo veo en todas partes, lo veo donde quiera que mire y veo que cada vez hay un mayor interés por la sabiduría y por el acervo cultural y aquellas cosas que hacen que seamos más humanos. Entonces, digamos que es una rápida verificación de percepción. ¿Estáis observando exactamente lo mismo? Y si, bueno, y si nadie dice nada, sencillamente estoy leyendo los libros que no lee nadie más. Pero bueno, por favor, ahora hablar un ratito, nada más, entre vosotros. Okay. Bien. Vamos a seguir adelante. Y para mantenernos dentro de los límites del tiempo, se supone que tengo que acabar a las 4:30. Y me gustaría haber dejado más tiempo, pero, en fin. Hay mucha gente que lo está interpretando bien. Y fue la semana pasada, no, perdón, hace 2 semanas, cuando yo trabajé con 3 líderes en 3 disciplinas distintas. Y cada uno de estos líderes, cuando yo pregunté a su gente sobre ellos, bueno, cada uno de ellos dijo persona transformativa, una figura para la esperanza, una persona con la cual es un gozo trabajar, una persona que está consiguiendo un equipo de líderes que necesita este sitio sorprendente. Uno, un emprendedor, otro, un líder de un entorno de alto rendimiento y otra persona a un nivel más bajo en una organización que era conocido sencillamente como líder. Bien, hice un taller sobre la influencia y tuve que hablar sobre la influencia y qué es lo que significaba la influencia y la ciencia de la persuasión. Y le pedí al hombre de negocios, ¿quién es la persona que más te ha influido en tu negocio? ¿Quién es la persona más influyente? Y bueno, casi todos me dieron el mismo nombre. Dijeron, esta persona es realmente influyente. Era un varón. Y le dije, bueno, ¿y él podría venir aquí a estar 1 hora con nosotros en este taller para hablar sobre cómo trabaja y para indicarnos cómo influye o cómo lidera a la gente? Y dijeron, sí, bueno, ya se lo preguntaremos. Y fue muy generoso y vino con nosotros para 1 hora hablando con sus pares, con sus compañeros acerca de qué es lo que pensaba de su trabajo. Y lo primero que dijo, lo primerísimo que dijo y que nos dejó a todos en silencio, puesto que no era lo que esperábamos. Este es un tipo duro, un fuerte negociador, un gran negociador, es un tipo duro. Y lo primero que nos dijo es que, bueno, este es mi mantra, dijo, todo el mundo está librando una batalla y de la cual no conocéis nada. Sea amable, siempre.
yo creo que es una cosa impactante. Todo el mundo está librando una batalla de la cual no sabes nada. Sé amable, siempre. Y él tenía que hacer cosas difíciles y duras, pero sí que era muy amable y sentía mucha compasión por la gente con la que tenía que hacer estas cosas duras. Y lo sabían y lo veían además. Y yo creo que podemos aprender mucho de personas que hacen el liderazgo bien en 2015. Es decir, hay que dejar de mirar a esas personas que lo hacen mal y hay que ver a aquellos desviados positivos, los que lo están haciendo bien. Y cuando lo haces ves una serie de cosas y a medida que le conocí mejor hubo, pues no sé, un espacio que le rodeaba. Él no parecía identificarse demasiado con sus resultados. Tampoco estaba tan cercano que pensaba que cada vez que algo iba mal es que él se había equivocado, sino que no, él tenía un sentido de que nada es personal, nada. Y era un hombre humilde y tenía muchísima humildad. Y él sabía que él sabía muy poquita cosa. Y bueno, doy las gracias a Margaret Willis. Ella explicó la humildad y la ignorancia y decía que sí, que lo que sabes sobre tu trabajo es como una bola de golf grande y dentro de esa bola de golf está todo lo que sabes sobre la disciplina. Bueno, pues tu zona de contacto con tu ignorancia es de este tamaño. Y la superficie de la bola es tu zona de contacto con lo que no sabes. Y a medida que aprendes y crecen tus conocimientos técnicos, tus conocimientos laborales, y cuando empiezas a ser tan grande como un balón de baloncesto en cuanto a lo que sabes, fijaros lo que aparece. Bueno, pues una comprensión infinitamente superior, una mayor superficie de contacto con lo que no sabes. Casi siempre es el caso que se da. Aquellas personas que son brillantes en lo que hacen son personas humildes, puesto que son conscientes de qué es lo que son capaces de hacer y que les hace falta el ingenio del grupo. Pero cuando menos es personal hay menos que defender. Entonces, analizando a estas tres personas, dos hombres y una mujer, y cuando pensaba, ¿cómo es que lo han hecho bien en esta época tan convulsa? Era menos personal para ellos. Y se iban a su casa y se relajaban, practicaban deporte, no se quedaban hasta muy tarde. Bueno, cuando fuera necesario, sí. Y todo el mundo sabía que tenían vidas personales, que tenían mujeres, maridos, y pasiones fuera del trabajo y aficiones. No eran mártires. El martirio es malo para la planificación de las sucesiones. Si todo el mundo ve que te están crucificando todos los días, no te sorprendas cuando alguien quiere un ascenso si no se levantan muchas manos de voluntarios. Y Isaacs dice que se producen cuatro cosas cuando no estamos a la defensiva. Suceden cuatro cosas cuando el líder da su permiso a través de la no defensa de su poder. Y las cuatro cosas son cosas muy sencillas de alguna manera. Dice que empezamos a escuchar. Empezamos a escucharnos los unos a los otros, empezamos a suspender nuestros planteamientos mentales, empezamos a verbalizar lo que realmente pensamos y empezamos a respetarnos los unos a los otros. Y la energía es la mejor que podemos desarrollar y empiezan a suceder diferentes cosas. Y si no, podemos verlos en la anatomía de estas cuatro cosas. Está la escucha, está la consulta. No estamos intentando arreglar nada y ahora voy a empezar a leerlo para que, bueno, si lo hago voy a ser superfluo, voy a sobrar. Pero está la escucha. Y después tenemos lo que es la suspensión. Yo no soy mis planteamientos mentales, es lo que yo pienso. Si alguien quiere estar en desacuerdo conmigo, bueno, yo puedo mantener mi planteamiento, pero escucharé lo que tienen que decirme. Y después está la verbalización. Y yo confío en mí mismo y cuando algo hay que decir al espacio compartido de nuestra organización, digo lo que pienso. Nadie tiene que adivinar lo que yo estoy pensando. Y después está el respeto.
El respeto proviene del latín, echar una segunda mirada, respecere, mirar de nuevo. Y no te imagines a nadie en tu cabeza, sino mira con quién estás, échales un segundo vistazo. Y de esta manera trataros con respeto. En términos más o menos genéricos, cuando yo iba a la playa en Irlanda, cuando era niño, probablemente solamente fue una vez, considerando lo malo que es el tiempo, pero cuando yo fui a la playa como niño, en un día de viento, y estás jugando con la arena y te preguntas, ¿cuánta arena puedes sujetar en una mano? Entonces coges una mano llena de arena y lo cierras el puño con firmeza, con fuerza, y se cae gran parte de la arena, pero acabas con algo que no te lo puede quitar el viento, no demasiado, pero bueno, y también un dolor en el brazo por haber cerrado el puño tanto tiempo. Y, por ejemplo, puedes coger una mano llena de arena y puedes dejar que el viento se lo lleve. Y salvo que sea un día muy, muy tormentoso, vas a acabar con mucha más arena en una mano abierta que en una mano cerrada. Y de alguna manera es la metáfora para este tipo de liderazgo que estoy comentando aquí. El liderazgo que tiene capacidad, que tiene espacio, que permite a la gente que incluso te frustre o te desilusione. Siempre vas a acabar con más que el liderazgo que intenta mandar, controlar, definir, limitar y asegurarse que todo el mundo hace lo que se les indica. Yo no sé cómo es vuestro liderazgo. Yo no sé si os podréis describir, pero bueno, la intención no es impacto. Los demás que no están aquí os describirían como líder con una mano abierta, con una palma abierta, o como un líder con una mano cerrada, con un puño cerrado, o las dos cosas, dependiendo de cuáles son las circunstancias. Bueno, yo creo que la posición por defecto debería ser con la mano abierta. Hay un tiempo para ello y hay un tiempo para esto, y esto a menudo funciona mejor que esto otro en la actualidad. Algunas personas se preocupan de que el liderar de esa manera, de manera abierta, solamente consiste en seguir a alguien, porque la gente te va a volver loco. Pero no es lo que yo veo, precisamente. Especialmente si esto tiene que ver con la inteligencia narrativa, especialmente si el líder con la mano abierta tiene una inteligencia narrativa, si sabe cómo contar esta historia bien. Y quiero hablar sobre la inteligencia narrativa. Mi hijo mayor es un ingeniero y cuando se formó, bueno, trajo sus materiales didácticos y en esos materiales hablaban de la inteligencia que necesitabas como líder. Tenían inteligencia técnica, emocional y también inteligencia interpersonal, y tenían la inteligencia social y tenían este otro tema que se llama NQ, y dije, ¿qué es esto? Esto es la inteligencia narrativa, que está muy bien tener las otras inteligencias que son críticas, pero la capacidad de contar la historia del sitio bien, o la capacidad de tener esa perspicacia cultural, esa es una inteligencia especial, y especialmente en esta época que nunca antes. Porque yo creo que estamos en una situación de interregnum. ¿Conocéis este término? Significa entre dos cosas. En Inglaterra, desde 1649 a 1666, cuando Carlos I se marchó, y cuando no había rey hasta 1660 y llegó Oliver Cromwell, bueno, pues estaban entre tronos, entre reyes. Y yo creo que en nuestra cultura, desde luego en la cultura occidental, yo creo que lo viejo ha muerto. Hay muchas cosas que ya han fenecido, hay muchas cosas viejas y pensamientos antiguos que han desaparecido, pero yo no creo que conozcamos lo nuevo. Creo que lo estamos navegando, creo que lo estamos experimentando, creo que algunos sí que lo entienden, pero la mayoría de nosotros estamos entre dos cosas. Estamos interregnum, y interregnum es incertidumbre. Y la gente que puede contar historias de esperanza o de coherencia, historias que tienen sentido, son personas que tienen mucho poder cuando los tiempos están cambiando y cuando las placas tectónicas que hemos dado por hecho empiezan a separarse. Y aquí tenemos las dos capacidades que un líder narrativo parece ser que tiene. Pueden hacer esto
pueden superar los tiempos y pueden observar el patrón de las cosas, pero pueden hacer más que eso. Pueden volver y pueden contar la historia y cuidar de las personas bien. La inteligencia narrativa puede ver el patrón de nuestros tiempos, pero también pueden ver a las personas y pueden ayudar a las personas a entender este patrón. Es algo muy profundo cuando se ve cómo sucede. Y esto se conecta con lo que ha dicho Jeff sobre esta actitud. Y yo creo que, bueno, aquí tenemos a la persona y aquí tenemos su rendimiento como dos lados de un río en cuestión de actitud. Y imaginaros un puente entre medio. Una persona con inteligencia narrativa no se queda atascada hablando de resultados a toda hora, y tampoco quedan atascados hablando de cosas personales o pastorales, sino que se pueden desplazar hasta donde está la situación en el puente. Pueden adoptar una actitud cercana a la persona si fuera necesario, pero también pueden mantener una conversación sobre resultados si fuera necesario hacerlo. La actitud tiene que ver con el timing, tiene que ver con dónde decides que tienes que estar en una situación determinada. Y vemos puentes como puentes internos y externos. Puedo ver el interior, puedo ver el exterior. Y vemos también actitudes como, personas y los resultados. O cuándo debería a los líderes, cuándo les debería preguntarles algo en vez de decirles algo. Y esto se aplica al pensamiento a largo plazo y a corto plazo también. Y esta capacidad de elegir, esta actitud también tiene que ver con la perspicacia cultural. ¿Dónde tengo que estar en este momento para conseguir lo que la organización necesita y desea? ¿Puedo adoptar esta actitud? Yo trabajé con un equipo de rugby que fue a un campeonato del mundo. Y el líder, el entrenador, estaba a favor de los resultados, mientras que el ayudante se encargaba de las personas, era pastoral. Y el líder no podía ir al torneo, así que mandó al segundo entrenador al torneo. Y como la actitud del ayudante siempre se centraba en la persona, el líder y él tuvieron una bronca y se enfadaron, puesto que él quería que estuviera aquí y el entrenador ayudante decía que no, tengo que estar en este otro punto. Así que yo veo a la gente adoptando actitudes en todo momento en sus vidas como líderes. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando esto lo hacemos bien? Me quedan 2 minutos. Bueno, voy a ir rápidamente por un par de cosas. Yo creo que como mínimo hay 3 cosas. Cuando la actitud está bien y cuando los líderes son capaces de interpretar los tiempos y construir el relato bien, cuando pueden escuchar y respetar y honrar a la gente adecuadamente, yo creo que hay enormes beneficios. Yo veo que hay beneficios para la innovación, también hay beneficios en cuanto a claridad y en cuanto a involucración. En la innovación, ¿qué sentido podemos darle a una pregunta? Haríamos una pregunta de este tipo si no nos sintiéramos seguros, si no nos sintiéramos que nos escuchan y si no nos sintiéramos que realmente nos escuchan o respetan. ¿Hasta qué punto puedes hacer una pregunta innovadora con dónde en nuestra organización somos un bosque y somos maduros y dónde en nuestra organización somos bellotas? ¿Y dónde están las posibilidades para el siguiente lugar ocupado? Roland Smith, cuando escribió este libro, The Reality Test, el año pasado, creo, y esta pregunta, ¿cómo puede tener sentido? ¿Cómo puedes hacer una pregunta de esta envergadura hasta que se salve este sitio? ¿Nuestra organización iría al cielo si tuviera que morir ahora mismo? Pero Patrick Lencioni, que pregunta sobre la claridad. Aquí tenemos las 6 preguntas sobre la claridad. ¿Por qué existimos? ¿Cómo nos comportamos el uno con el otro? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuándo tenemos éxito? ¿Qué es lo más importante ahora mismo? ¿Y quién tiene que hacer qué? Y él dice que si no somos capaces de responder a estas preguntas de una manera coherente, la organización no lo tiene claro. Pero para llegar hasta allí tienes que tener esta perspicacia cultural para permitir a la gente que hable. Es un desastre perder de vista a las estrellas. Y esto es lo que significa la palabra desastre. Es un término náutico, por lo menos en origen, un término marítimo. Aster son estrellas y dis es separado.
Y cuando los marineros no podían ver las estrellas, cuando se separaban de las estrellas, era cuando el barco podía hundirse. Y cuando una organización no ve su objetivo y cuando no es capaz de ver sus valores o cuando una empresa no ve su verdad, esa organización corre el riesgo también de chocar contra las rocas, de encallar. Pero cuando tienes claridad puedes hacer esta pregunta, y esto lo preguntamos en una gran compañía. Trabajé con Bill Martin, John Edwards y Mary Wilson, y el primer día que fuimos por allí, cuando estábamos intentando dar un significado a su verdad, les decíamos, si tú hicieras un recorrido con alguien aquí, ¿qué es lo que querríais que no vieran? Es decir, ¿qué es lo que deberíamos dejar de hacer aquí? Antes de empezar a hablar de todas las cosas que debemos hacer, ¿qué es lo que hay que dejar de hacer? Este es un grupo de técnicos de sistemas, gente súper técnica. Y bueno, hicieron una votación y cuando de hecho recuperaron los datos y sacaron la respuesta, lo que decían era lo primero que dejarían de hacer era que bueno, tenemos que dejar de estar cuchicheando el uno del otro, puesto que estamos haciendo daño hablando el uno del otro de esta manera. Y no era la respuesta que desde luego esperaban. Pero eran gente clara, era gente valiente y además tenían el liderazgo que les permite hablar con sinceridad y pudieron poner nombre a algo que era realmente importante para ellos. Y yo creo que algunas veces nos olvidamos de que somos seres humanos. Y no somos objetos humanos, por lo menos la última vez que lo comprobé. Seguimos siendo seres humanos. No somos un pequeño tío que se sitúa encima del elefante, un mahut en la India. Nuestras organizaciones son sitios emocionales. ¿Este ruido en mi cabeza molesta a alguien? No. Bueno, en cuanto a involucración, empiezas a apartarte del buque del líder. Cuando tienes este tipo de energía no defendida, entonces tienes una oportunidad, tienes la oportunidad de construir un equipo de líderes. Y quiero dejaros ahora con un par de pensamientos. Uno es del nuevo consejero delegado de Google Australia y ella dice que el mejor consejo que jamás le dieron muy antes de convertirse en la jefa de Google en Australia era que siempre tienes que liderar como si estuvieras liderando un ejército de voluntarios, es decir, tratar a la gente como si no tuvieran que estar allí. Hay poder condensado y hay mucha verdad en eso para nuestros tiempos. Y nuestros tiempos, nuestra época, requieren el ingenio o el genio del grupo. Los problemas complejos a los que nos enfrentamos requieren ese ingenio del grupo y no se pueden resolver por un líder que está sentado sobre un trono, es decir, una visión napoleónica que ha desaparecido. Y funcionamos mejor juntos y desde luego es mucho más divertido. Y yo creo que, bueno, lo que diría para acabar es que hay que ser ese tipo de líder. Hay que ser ese tipo de líder. Hay que liderar un sitio de esa manera, puesto que el mundo lo necesita mucho más ahora que antes. Y os deseo lo mejor. Muchísimas gracias por escucharme.